y vamos a recapitular rápidamente todo lo que estamos viendo en esta clase. Considero enormemente de que una clase presencial es muy difícilmente equiparada por una clase virtual. ¿Quiénes piensan igual que yo? Yo, doctor. Clase A presencial es ver. mucho mejor. Bien, nos habíamos quedado en que ustedes iban a dar ejemplos de un signo patognomónico de una enfermedad. Acuérdate, chagoma. Yo les estaba Y comentando de que atendí a un paciente con un brote de herpes zóster, ¿no? Y una de las complicaciones más feas que se puede dar en los pacientes es la neuralgia posherpética, que es cuando el paciente queda con un dolor de tipo neuropático, punzante, quemante, y es un dolor que difícilmente responde a calmantes potentes. Afortunadamente el paciente fue dado de alta y pues no se dio esa temida neuralgia posherpética cuando el paciente queda con un dolor durante meses. Es muy grave eso. Bien, continuemos con unos 2 ejemplos más de signo patognomónico. ¿Alguien tiene algún ejemplo? decir chagoma, Irene. Esto, donde te pica. Está como que úlcera. Doctor, disculpe, ¿los cuerpos de Negri sería un signo patognomónico de la rabia? Obviamente, los corpúsculos de Negri. ¿Dónde observamos eso? ¿En qué órgano? El cerebro, no es ¿En el tejido cerebral? Exactamente. Otro ejemplo, rabia. Chagoma. una enfermedad que conmemoramos en el mes de marzo. Es una enfermedad expandida en todo el mundo. Expandida en todo el mundo, conmemorada en marzo, hijo. ¿Cuál es? La diabetes, doctor. No la conmemoramos en marzo. La diabetes la conmemoramos en noviembre. ¿El COVID? No. Pista. Es una enfermedad que frecuentemente se relaciona con el VIH. ¿La tuberculosis? Exactamente, ¿no? ¿Cuál sería el signo patognomónico de una tuberculosis? Paciente sintomático respiratorio. Los bacilos de Koch. Perfecto. Ah, El criterio bacteriológico, ¿verdad? Cuando tú encuentras presencia de los bacilos de Koch, es un criterio mayor y es un criterio indiscutible, ¿no? Porque si te pones a pensar, si el paciente tiene tos durante más de 2 semanas, es cierto, es una característica de la tuberculosis, pero no es un signo patognomónico. Hay otras enfermedades que el paciente puede estar tosiendo más de un mes y no es tuberculosis. ¿Y qué me dicen de la prueba serológica? Y ha salido TB. ¿Sería también un diagnóstico, un criterio patognomónico que la serología te diga TB positivo? sí, pienso que sí. No, queridos estudiantes. No se olviden de que hay también algunas situaciones en las que están los falsos positivos, que por alguna cuestión inmunológica del paciente, por la exposición a otro tipo de enfermedad, te puede arrojar resultados falsos positivos. Entonces, en cada enfermedad hay un signo patognomónico que es indiscutible. En el caso de la tuberculosis es el hallazgo de las bacterias, del bacilo de Koch. Bien, con esos ejemplos yo creo que hemos comprendido un poco más lo que son los signos patognomónicos. ¿Qué es la semiotecnia? La semiotecnia o propedéutica clínica. En esta parte yo le puse esto con mayúscula, el arte de la práctica médica. ¿Ustedes creen de que el médico al pasar el tercer año de la asignatura de semiología ya va a tener una competencia muy buena para diagnosticar? No.
¿Ustedes creen que el médico llegando al internado va a tener esa capacidad plenamente desarrollada? Tampoco. Déjenme decirles, futuros colegas, incluso uno como especialista sigue perfeccionándose y sigue evolucionando. Por lo tanto, la semiotecnia es un arte, es una capacidad del médico en constante evolución. Y es algo que tenemos que ir perfeccionando día tras día. La habilidad en la semiotecnia es fundamental para una evaluación precisa del paciente. ¿Lo conoce? Sí. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una identificación rápida de la enfermedad? Y si quieren, podemos ponerle la palabra y sin equivocaciones. Porque cuando nosotros interpretamos de una forma rápida los signos, los síntomas y las pruebas complementarias, vamos a poder deducir el pronóstico y el tratamiento del paciente. ¿Qué entendemos por pronóstico de la enfermedad? Por la evolución de la enfermedad. ¿Alguien ha escuchado hablar lo que dicen constantemente en los medios de prensa, ¿no? Con diagnóstico reservado, con pronóstico reservado? ¿Qué es el pronóstico de una enfermedad? Es como la enfermedad va a evolucionar a futuro. ¿Cómo puede llegar a ¿Va a ser la evolución de la enfermedad? Sí, la evolución de la enfermedad y también si es que el paciente se va a salvar de la enfermedad o si tiene algunas posibilidades mayores de morirse. En el caso de la tuberculosis, lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? ¿Cuál sería el pronóstico de esa enfermedad? Si su paciente de ustedes es un paciente inmunocompetente que tiene 30 años No, y que tiene un sistema inmune bueno. y que tiene una alimentación suficiente, ¿cuál creen que sea el pronóstico para ese paciente? Buen pronóstico. Buen pronóstico, ¿verdad? La misma pregunta para una paciente de 35 años, madre de 4 niños, desnutrida y que lamentablemente está con un VIH avanzado. Un mal pronóstico. Un pronóstico reservado, ¿no? Como médicos nosotros no podemos decir mal pronóstico, mucho menos debemos hacernos escuchar con los familiares o con el paciente decir mal pronóstico, porque ya le estamos bajando la moral, ya le estamos bajando las ganas de vivir ese paciente, ¿no ve? Esto es nuevo. A lo largo de la asignatura, las siguientes clases van a darse cuenta de la relación médico-paciente. Voy a darle un poco más de importancia a esos primeros temas que son la historia clínica y cómo el médico tiene que tener la postura, la autoridad sutil sobre el paciente, qué expresiones faciales tiene que tener el médico para dirigirse con el paciente, qué palabras utilizar, cuál va a ser el lenguaje corporal que como médico tenemos que adoptar en una consulta médica. En los siguientes temas vamos a subrayar esa parte de que la consulta médica, la capacidad que tiene el médico para realizar la entrevista, la consulta médica, es un arte en constante perfeccionamiento. Y déjenme decirles, sin ánimo de, sin la intención de ser pesimista, es algo que toma un poco de tiempo, queridos estudiantes. Entonces ustedes en tercer año, cuarto año, quinto año, toda oportunidad que tengan de estar en un consultorio médico, de estar en una consulta, en una visita médica, de estar en un servicio de realización de estudios complementarios, no la desaproveche, porque A más A es B.
y sumados B es otro multi. Mientras más tiempo ustedes estén como una esponjita absorbiendo esos conocimientos, ustedes van a ser mejores médicos. Y ese es el objetivo de nosotros los docentes. Somos facilitadores del conocimiento y nuestro objetivo es que ustedes sean mejores médicos que nosotros, porque esa es la ley de la vida. Ahora, cuando nosotros tenemos el pronóstico del paciente, vamos a dar un tratamiento, ¿verdad? Si yo sé que el pronóstico es bueno de mi paciente, pues le voy a dar un tratamiento para ello. Si veo que su pronóstico es malo, si veo que tiene posibilidades muy remotas de salvarse de esta enfermedad, el tratamiento va a ser paliativo, para calmar sus molestias, para calmar su dolor. Pues estableceré con él un tipo de tratamiento de psicoterapia, de rehabilitación, de rehabilitación en alguna parte que el paciente necesita para pasar con calidad de vida sus últimos momentos. Esto es muy importante. El status presens, la impresión que nosotros tenemos cuando el paciente ingresa al consultorio. ¿Alguno de ustedes tuvo ya la oportunidad de estar en un consultorio cuando entran los pacientes a la consulta médica? ¿Nos quiere comentar alguien? De la doctora Hidalgo nomás. Pero no quiero decir de su propia clínica. No fue cuando tú. Pero sí estaba con nosotros. No sean tímidos, comenten. Decirle, pues. Ah, bueno, eso sí. O en algún otro servicio, en alguna farmacia cuando viene el paciente a consultar, o en un laboratorio de análisis clínicos y entra el paciente por la puerta. Es que sí lo viste. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver cómo entra el paciente? Él se refiere a cómo entra, si va a estar mal. Sí, doctor. Coméntanos, por favor. ¿Cómo fue esa tu experiencia? Bueno, no, o sea, como ve al paciente, como cualquier persona cuando ingresa a un consultorio, creo que un poco preocupado, perdido. Eso fue lo que logré captar en el paciente. ¿Cuándo fue eso y dónde? Fue de casualidad que pasa que mi papá igual trabaja en un centro, entonces fue esa vez que logré ver que entraron pacientes. Qué buenísimo. Pero en el consultorio, cuando entra un paciente, es por eso que el médico tiene que estar sentado o tiene que estar parado y tiene que estar en un lenguaje corporal de amabilidad para recibir al paciente. Y dentro de esa expresión de amabilidad, de benevolencia del médico, uno tiene que estar observando todo, cómo camina, qué posición tiene, qué facies tiene. Tengo que ver cómo es la ropita de mi paciente. Tengo que ver qué cosas está trayendo de comer. Tengo que ver si viene acompañado, en qué ha llegado. Tengo que ver los zapatos del paciente. Toda esa información tiene que irse procesando automáticamente en su computadora de ustedes para apoyar en el momento de hacer un diagnóstico. El status presens es la primera impresión que nos da el paciente cuando ingresa al consultorio y también puede extenderse durante toda la consulta. En toda la consulta, que es la consulta inicial, uno sigue haciendo una clasificación del paciente. Uno tiene que ver de qué color es la piel, si su piel es rosadita, si está de color amarilla. Tengo que ver la forma de sus uñas, si son planas, rondas. Tengo que ver también el tamaño de su masa muscular, si es una masa muscular conservada, si está disminuida, si es que tiene o no tiene una cantidad adecuada de grasita en los brazos, en las piernas, en el abdomen. ¿Qué otras impresiones, qué otros datos creen que nosotros podemos advertir
en la primera vez que el paciente entra al consultorio, ¿quién participa? No entendí su pregunta con advertir. Podemos advertir con el paciente. No entendí su pregunta así. No entendí. ¿Tú entendiste? Cuéntenme, por favor, aparte de lo que les he mencionado, ¿qué otros datos podemos nosotros advertir durante la interacción con el paciente en la consulta? La estatura, la postura del paciente tal vez. La estatura y la postura del paciente. El peso del paciente. ¿Qué otros datos? El peso del paciente. Al hablar con él se puede también determinar el grado de instrucción que tiene o las condiciones en que vive. Muy bien, el nivel de instrucción, la estatura. ¿Qué más? Sí, el peso del paciente. Podría ser algunos signos como alguna dificultad respiratoria o movimientos normales. Muy bien. ¿Qué otros signos ustedes más pueden ver? Por favor, hay 28 participantes, tienen que participar todos. Yo estoy anotando en mi cuadernito quiénes son los que participan. Un médico tiene que ser excelente en el momento de expresarse. Un peso anormal del paciente o también la forma en cómo marcha en el consultorio. Muy bien, cómo marcha, el peso, la estatura, el nivel de instrucción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué grupo etario pertenecía el paciente? Si era mayor, un niño o un anciano. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo cómo está saliendo una paciente de la clínica y estoy viendo ahí que una es niña, otra es una mujer de unos 32 años y la otra es la abuelita de unos 58. En los abuelitos, ¿qué es lo que uno puede ver? En los abuelitos. ¿Por qué creen que caminan lento los abuelitos? Por un desgaste en el tendón de Aquiles en los hombres y en las mujeres no sé. Porque en la mayoría de ellos la capacidad visual está afectada, ¿verdad? Muy pocos son los afortunados que al llegar a los 50 no necesitan de lentes. ¿Qué otra característica podemos advertir alterada en nuestros pacientes de la tercera edad? La postura igual, siempre, casi la mayoría está un poquito encorvado. Ya. ¿Por qué creen que andan encorvados? A ver, queridos estudiantes, exploten ese cerebro. ¿Por qué nuestros pacientes de la tercera edad, nuestros abuelitos, caminan encorvados, caminan así medio diferente, como un pingüinito si quieren? Doctor, no está relacionado con el tono muscular que con el pasar de la edad y si nosotros no ejercitamos ese músculo pierde el tono y por ende pierde la fuerza de poder sostener los distintos huesos de la columna vertebral. Muy bien, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. No recuerdo, doctor. Tiene que ver con una estructura que ustedes vieron en histología. Los sarcómeros. Y en los adultos, a partir de los 40, se va dando la sarcopenia. Yo, por ejemplo, con 42 años, ya estoy experimentando una relativa tasa de sarcopenia en porcentaje anual. La sarcopenia tiene que ver con la disminución del paquete muscular. Y al disminuir el paquete muscular, eso interfiere sí o sí con la capacidad de conservar el equilibrio en la persona. Pero aparte de la sarcopenia, hay otro componente del aparato locomotor activo ¿Puede que ser el influye. desgaste físico?
Perfecto. No lo El escuché. desgaste de los discos intervertebrales. Está bien. ¿Y qué otro componente también se afecta a partir de los 50 años? Los huesos, doctor. Por los Muy bien, Las articulaciones. perfecto. ¿No? Todo lo que son los huesos, las articulaciones. No se olviden de que la juventud, ahorita por ejemplo ustedes están rebosantes de juventud. Todos sus huesos, sus estructuras están regenerándose al 89, al 90%, al 100%. Pero a partir de determinada edad, toda esta maquinaria, todos estos procesos bioquímicos de regeneración ya van dañándose o van deteniéndose. Y es donde empiezan a ocurrir los errores mitóticos. Y los errores mitóticos van a repercutir o van a causar que los tejidos determinados de alguna parte ya no se sinteticen de una determinada calidad. Y eso produce ya una disminución en el espesor de tal cartílago en ese punto, del huesito en ese punto. Entonces, en otros adultos mayores, las articulaciones ya están funcionando mal. Todo eso influye para que el paciente camine medio recto. Si tiene una artrosis muy avanzada, el paciente va a adquirir una postura determinada para que ese huesito o esa rodilla no apoye y no le duela. ¿Ya? Todas esas cosas uno lo va observando en el status presens, que es la primera impresión. Muy bien. Todo esto nosotros vamos a ir viendo en la práctica. Cuando el paciente ingrese caminando al consultorio, ustedes tienen que ver y tienen que anotar mentalmente qué características están viendo alteradas en ese paciente. Bueno, luego de la anamnesis, nosotros hacemos el diagnóstico y el tratamiento. Esta palabrita está en su libro, la catamnesis. La catamnesis es, como dice acá, el conjunto de datos que se recogen luego de haber atendido y haberle dado tratamiento al paciente. La catamnesis es útil porque nos da una información relevante. Esta información relevante va a ser muy rica para que nosotros podamos tomar decisiones en la parte gerencial, en la parte estadística. Esto sobre todo lo vemos ya en la gestión, en la administración de salud. Pero también tiene una utilidad clínica. Por ejemplo, si yo atiendo a 10, a 20 o a 30 pacientes viejitos con artrosis, y resulta que a todos estos pacientes yo les he calmado su dolor de las artrosis utilizando diclofenaco de 100 miligramos. Pues aparentemente en un 25% de ellos he causado una gastritis erosiva por el uso del diclofenaco. Entonces, esta catamnesis, este análisis de estos datos, me permite ver que el diclofenaco de 100 miligramos en esa dosis no es recomendable en el tratamiento de la artrosis. Entonces, esto a mí me permite tomar la decisión de utilizar otro medicamento para los dolores. Ustedes se van a ver en este año en la materia de farmacología que dentro de la clasificación de los medicamentos hay medicamentos que tienen una mayor incidencia en el estómago, una mayor incidencia en el riñón. Entonces, la catamnesis nos permite evaluar estos datos después de haber dado el tratamiento al paciente. Pero no nos perdamos, la catamnesis es la parte final. Nosotros estamos en la exploración clínica del paciente. Y la exploración clínica del paciente, como dice aquí abajo, es el resultado del interrogatorio o anamnesis y la inspección. Por exploración clínica, uno como médico primero hace el interrogatorio al paciente.
el paciente se sienta. Luego de entrar por el consultorio, luego de regalarnos esa primera impresión que nos da el paciente se sienta o el paciente se echa. Y nosotros tenemos que empezar a recolectar esos datos importantes, ¿no? Tenemos que recolectar esos datos importantes mediante el interrogatorio. Para eso nosotros tenemos la historia clínica. La historia clínica también es un tema muy importante que vamos a avanzar en esta gestión. Las historias clínicas vienen de diferentes categorías. Hay historias clínicas de consulta externa que son más grandes, historias clínicas de emergencia, historias clínicas de internación. El interrogatorio, esto vamos a avanzarlo rápidamente porque la próxima clase vamos a ver esto con mucho detalle. El interrogatorio o anamnesis es el primer paso en la relación médico y paciente. En este interrogatorio o anamnesis generalmente está el paciente, pero también suele estar un familiar o familiares del paciente. Se ha visto estadísticamente que es mucho mejor que el paciente vaya acompañado con un familiar al menos. En el interrogatorio hay preguntas claves, hay preguntas importantes que nos van a permitir obtener datos. Por ejemplo, si uno está interrogando al paciente sobre un dolor abdominal, yo tengo que tener la capacidad de, con unas cuantas preguntas, ver cuándo ha empezado el dolor, qué intensidad tuvo el dolor, si ese dolor estuvo relacionado o no con algún alimento, o si es un dolor producido por un cólico menstrual, o si es a lo mejor producido por una cantidad de medicamentos. Bien. Luego de haber realizado el interrogatorio o la anamnesis, damos paso a la inspección o al examen físico. El examen físico va a estar dirigido a hacer un paneo, un reconocimiento general de todo el cuerpo, que esto ya puede haber empezado en el status presens, ¿verdad? Luego de haber hecho un reconocimiento general, ya pasamos al reconocimiento localizado. Generalmente por cuestión de tiempo, a veces los reconocimientos localizados van a estar dirigidos a esa parte que el paciente refiere alterada o afectada o que tiene dolor. Luego de la inspección viene la palpación y la mensuración del paciente. Tenemos nosotros que sentir y medir para realizar un diagnóstico. La palpación se divide en una palpación superficial y en una palpación profunda. ¿Por qué? Porque al palpar uno se da cuenta de masas, de bultos, de tumoraciones, de induraciones, ¿verdad? Y eso nosotros vamos a poder detectarlo porque nosotros sabemos qué estructuras están ahí en la normalidad. Por eso es importante que ustedes, queridos estudiantes, vayan ya practicando. Así es la contextura de un hígado. Esta es la contextura del abdomen. Este es un abdomen normal, que no tiene ningún tipo de indigestión, que no tiene gases, que no tiene diarrea, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento y ustedes tengan que auscultar, para cuando ustedes tengan que palpar, medir un abdomen agudo, un abdomen globoso, inmediatamente ustedes detecten de que es algo no normal, ¿verdad? Luego de eso, de la palpación y de la mensuración, viene la percusión y la auscultación. En la percusión, yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, si mis bebés que vienen a consulta
están con bastante gas abdominal, con bastante meteorismo intestinal, me voy a dar cuenta si es que están con bastante aire en la cámara gástrica, que es muy común en los bebés. En la percusión, por ejemplo, de la matidez hepática, en la auscultación me voy a dar cuenta de ruidos anormales en el corazón, de ruidos anormales en los pulmones, lugares donde no tiene que haber ruido y de repente me aparezcan ruidos es porque hay algo anormal ahí adentro. Flemas, líquido, sangre. En la auscultación yo también me puedo dar cuenta si es que la frecuencia de ruidos está aumentada o disminuida. Por ejemplo, ¿cómo se denominan esos ruidos que hacen nuestros intestinos constantemente? Naidelin y Anina responden. Ruidos, esos son movimientos. Borborismo. Borborismo. Si te preguntas, yo pienso que es eso. Belinda Trigo responde. Borborismo le digo. Bien. Bien, borborismo. ¿Otro nombre? Carácter. También son los ruidos por el peristaltismo intestinal, ¿verdad? Estos ruidos están aumentados o disminuidos en la diarrea. ¿Quién sabe? ¿Qué dijo? Está aumentado o disminuido en la diarrea, ¿no? ¿Aumentados? Claro que sí, ¿verdad? El La pregunta. peristaltismo intestinal está aumentado en un proceso diarreico. Entonces, es deducible de que escuchemos mayor cantidad, con mayor frecuencia de ruidos hidroaéreos. Ahora, luego de haber realizado eso, luego de haber realizado el examen físico, el buen médico tiene que tener la capacidad, pero un ratito. Perdón, ya. En el examen físico y con la anamnesis, queridos estudiantes, un buen médico tiene ya que haber construido su diagnóstico en un 70%, en un 70%, ya, en un 65%. Y si es que hay alguna duda, si es que todavía no ha encontrado un signo patognomónico de la enfermedad, uno puede apoyarse en los métodos complementarios. Los métodos complementarios es aquel conjunto de instrumentos, de equipos, de análisis, de pruebas a los que uno puede recurrir para confirmar sus hipótesis diagnósticas. Nosotros vamos a clasificar estos métodos complementarios en la parte analítica, en la parte de la imaginología. Antes esto era radiología, pero ahora con el advenimiento de otros métodos complementarios ya cambia el nombre y es imaginología, porque tenemos rayos X, tenemos ecografía, tenemos resonancias, tenemos tomografías, tenemos contrastes, etc. Tenemos las endoscopías y otros métodos complementarios, como los métodos histológicos, las biopsias, los sondajes, cateterismos, punciones y las pruebas cutáneas. Bien. Para finalizar, en esta diapositiva me he permitido poner un comentario final. No está en el libro. Dijo el mismo que se atrevió a ponerlo. Recuerden practicar y perfeccionar estas habilidades para convertirse en un profesional de la salud competente y confiable.
La dedicación a la exploración clínica es una inversión en la salud de los pacientes que nosotros vamos a atender. Debemos seguir aprendiendo y evolucionando. Más aún los jóvenes médicos. Les he colocado esa imagen de los Pokémones porque un Pokémon es chiquitito, ¿verdad? Cuando está en la parte de pregrado. Cuando ya es un médico junior, ya está en la parte siguiente. Y cuando ya es un médico especialista con años de experiencia, podríamos decir que ya está en la parte final de su evolución. Y de todo corazón, queridos estudiantes, yo es lo que deseo para ustedes. No, le metes mero igual que su mamá. Bien, ¿algún comentario final? No sé si decir de las prácticas del... Doctor, una pregunta referente a las prácticas que de su grupo todavía no van a iniciar. Me han informado que las prácticas van a comenzar la próxima semana. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿No ve? Tengo entendido que hay 5 subgrupos, pero que se van a ir llenando primero el E1, E2 y el E3, ¿verdad? Al Doctor, respecto de las... Dime. referido a los exámenes, ¿va a ser multigrupo o usted va a hacer su propio examen? Tengo entendido que va a ser multigrupo, ¿no? Comprenderán de que uno no puede tomar decisiones unilaterales. Yo tengo que regirme a lo que va a decir el coordinador de la materia y el director de la carrera. Pero hasta el momento tengo entendido que son multigrupos. Quería comentarles lo siguiente, de que si bien hay una serie de lugares donde poder realizar la práctica, pues no importa si un subgrupo está asignado en algún lugar. Creo que va a ser justo que también vayamos rotando. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en el país IRALA de la Caja Nacional vamos a poder ver pacientes que están en un grado más de urgencia, porque son pacientes que vienen al área de urgencias. En el CINFA Santos Dumont vamos a poder ver pacientes crónicos, que también vienen por patologías agudas, ¿verdad? Entonces, con la debida coordinación con ustedes, siempre y cuando no interfiera en los horarios de sus otros grupos, vamos a poder hacer internamente esa rotación para que ustedes vayan viendo pacientes en cada uno de sus lugares. ¿Bien? Perfecto, doctor. Entendido. Bueno. Se acabó.